hablaremos hoy de un amigo de este programa que es Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, que nació en Inglaterra, allá por el lado de Devonshire, en 1772. Parece que desde niño tenía una imaginación muy fecunda, como suele ocurrir con los niños que después se harán poetas, o mejor dicho, como los biógrafos quieren que suceda, ¿no? Porque a veces no pasa así, pero el biógrafo que escribe la vida de un futuro héroe no tiene más remedio que ponerlo a matar escorpiones durante la niñez. Sí. Es así. Bueno, el caso es que este hombre, Coleridge, jugaba solo, o este niño, mejor dicho, el niño Coleridge, jugaba solo y pasaba el día representando a los personajes de los libros que leía. Así encarnaba al rey Arturo, a Hamlet, qué sé yo, en fin. Estaba siempre enojado este niño, Coleridge, y era mal visto por todos los chicos de su edad, con lo cual bien se ve que apuntaba para poeta. Cuando murió el viejo de Coleridge, el viejo John, el pequeño Samuel fue enviado a Londres a vivir con un tío. Allí ingresó al Hospital de Cristo, una famosa escuela donde la disciplina era muy rígida, la enseñanza muy severa y la comida asquerosa. Cuenta Coleridge: por la mañana te daban un pedazo de pan duro y un trago de pésima cerveza, y por la noche un trago de pésima cerveza. A veces me concedían el día libre en el colegio. Algunos alumnos salían, pero los que no tenían parientes o no tenían dónde ir, pasaban días tristísimos dentro de los muros del lugar, bla, bla, bla. Dice que él se quedaba y se la pasaba llorando. Cuando salía le cambiaba el talante. Por un rato podía tener el espíritu alegre. Él vivía en un mundo de fantasía, muy lejos de la realidad en aquellos años. Bueno, en realidad casi siempre, ¿no? Parece que un día, cuando paseaba por las calles de Londres, se imaginó que era Leandro, aquel enamorado que atravesó a nado el Helesponto. Mejor dicho, no que lo atravesó, sino que lo atravesaba continuamente para visitar a su novia, que se llamaba Ero. El Helesponto, como ustedes saben, es el nombre antiguo de aquella región, el estrecho de los Dardanelos, el mar de Mármara, aquel estrecho que une el mar Negro con el mar Mediterráneo, de suerte que allí está Asia a un lado, como dice Espronceda, y al otro Europa. Leandro tenía una novia llamada Ero, que vivía, ponele, en el Asia, y él vivía en Europa, o al revés. Y todas las noches atravesaba el Helesponto a nado. Y bueno, parece que la novia lo ayudaba porque encendía una linterna para orientarlo. Claro. Y una noche la mina no encontró la linterna o se retrasó, no sé qué, y Leandro se ahogó. Finalmente creo que la historia termina con el suicidio de Ero, la novia, mitad porque se había muerto su amor y otra mitad porque ella se sentía culpable. El asunto es que Coleridge iba por la calle paseando, haciendo como que nadaba, agitando los brazos, ¿no? Y con los ojos cerrados para facilitar la imaginación. Una tarde los brazos se enredaron en la falda de una señora que venía acompañada por un tipo, y entonces la mujer empezó a gritar, pensó que la estaban afanando. Coleridge se puso a llorar y explicó que no era un ladrón. Bueno, el tipo que venía con la señora lo fajó, de todas maneras, sea por ladrón o por atropellador. Por poeta. Después se enteraron de que solo se trataba de un chico distraído y le dieron en compensación una tarjeta con la que Coleridge pudo hacerse suscriptor de la biblioteca Subside. Desde entonces Coleridge aprovechó bien esa tarjeta porque sacaba 2 libros por día. No dice cuáles, creo que los cambiaba, que no eran los mismos, ¿no? Se leyó un diccionario médico y decidió estudiar para cirujano. Eso es lo que le pasa a uno cuando lee un diccionario médico, se entusiasma. Se influencia con la lectura, usted claro, lo que lee quiere ser. Es así. Sí. Pero creo que un día sacó el diccionario filosófico de Voltaire
y entonces volcó sus afectos hacia la filosofía y la metafísica. Bueno, Coleridge estaba seguro de que sería un filósofo ateo. Es una profesión redituable. Sí, porque leyó Voltaire. Sí, pero un día le comunicaron que la escuela había decidido enviarlo a Cambridge a estudiar, la escuela donde iba él, ¿no? El hospital ese. Y bueno, y fue a Cambridge, ¿no? Y tuvo un profesor que describió en aquellos años al alumno Coleridge. Si no nos queda el nombre de ese profesor, pero sí este texto, dice: su traza, como su cerebro, estaba lleno de paradojas. Los grandes ojos luminosos y la gran frente despejada contrastaban con las mejillas fofas y los labios carnosos. Parece que lo conozco. Llevaba los calzones desabrochados en la rodilla. Bueno, esta frase puede desorientar al oyente contemporáneo. ¿Cómo llevaba los calzones desabrochados en las rodillas? Sobre todo en la rodilla. Claro, uno piensa, llevaba los calzones desabrochados y por las rodillas, pero no se llamaban calzones a los que hoy llamamos calzones, sino una especie de pantalón que iba hasta debajo de la rodilla y allí tenía unos botones. Bien. Sigue el profesor, dice: llevaba los tacones de los zapatos siempre desgastados y enlodados. Y allí termina, por suerte, la cita de este profesor, cuyo nombre desconocemos con toda justicia. El caso es que en Cambridge las cosas estaban duras para los estudiantes. Comenzaba la Revolución Francesa y los profesores tenían orden de oponerse a quien enarbolara aquellas banderas. Una vez parece que sometieron a juicio a un estudiante por sostener doctrinas revolucionarias. Durante el alegato de la defensa que alguien hacía de ese estudiante, se oyó el aplauso de uno de los alumnos. Era Coleridge, que había aplaudido el alegato de la defensa del joven acusado de revolucionario. Entonces el rector, que estaba allí, se levantó, preguntó quién había sido el que había aplaudido. E incluso señaló con el dedo a uno que estaba al lado de Coleridge, que casualmente, mire lo que son las tragedias de la vida, era manco este chico. Y le contestó al rector: ojalá hubiera podido, señor. Pero qué puntería también. Y entonces Coleridge, avergonzado por este incidente, levantó la mano y dijo que había sido él. Lo suspendieron por un semestre. ¿Un semestre? Sí, que es casi como decir que lo suspendieron por 6 meses. Sí. O sea, casi medio año le dieron. Sí. Para aclarar esta situación conveniente. Sí. Me faltan las semanas, contar las semanas. De todos modos, en la universidad no duró mucho Coleridge. Y esta historia es extraordinaria. Le habían dado una pieza, una habitación en Cambridge, y por ahí golpean la puerta. ¿Quién es? Un decorador. ¿Un decorador? El decorador, sí, soy el decorador de la universidad. ¿Y quién llama a un decorador? ¿Tiene un decorador la universidad? Eso pensó Coleridge. Dice: qué suerte. Y se vino el tipo y dijo: bueno, vengo a ver cómo quiere que la decoremos. Y Coleridge le dijo, pensó que era un servicio: haga lo que quiera. Claro. Y el tipo agarró y decoró la habitación como si fuera la habitación de un rey, ¿no? Y entonces enseguida se enteró Coleridge de que eso no era gratis y dijo que no podía pagarlo, o mejor dicho, ni siquiera llegó a decir eso, porque lo que hizo fue huir de Cambridge. Se alistó en el cuerpo de dragones bajo el nombre supuesto, para que no lo descubrieran, y resultó ser el jinete más torpe del regimiento. Tampoco sabía limpiar las armas, pero contaba las mejores historias. Todo el tiempo sabía contar, contaba cuentos que inventaba y a los demás les encantaban esas historias. Así que un compañero que tenía influencia en la universidad reconoció ese talento e hizo todos los trámites para que lo aceptaran de nuevo en Cambridge, y arregló incluso las cuentas con el
decorador. Entonces volvió a Cambridge, Coleridge, y se hizo amigo de Robert Southey, que era otro que había sido expulsado de Westminster por escribir un artículo atacando los castigos corporales. Mire, sí, también tiene cada idea la gente. También parece que había ido a comer con la peluca sin empolvar, así que imagínese. Junto a este muchacho, a Southey, se pusieron en busca de una novia y se hicieron amigos de unas hermanas, Sarah y Edith Fricker se llamaban. Y un día tiraron la moneda para ver quién se quedaba con cuál, porque Sarah era hermosa y Edith no. Ganó Coleridge y se quedó con la más linda y fue correspondido, Claro, digo, no le preguntaron a Sara y Edith. No era propio de la época. Sí. Al cabo de un tiempo los cuatro, es decir, Sara, Edith, Southey y Coleridge, decidieron embarcarse hacia América y comprar un campo para construir una especie de república. ¿Una especie? Una especie de república de Platón. Iban a reclutar hombres y dineros para el desarrollo de esta utopía. Otros muchos hicieron eso, ¿no? Y consiguieron incluso un tipo llamado Hadrach, que era criado de una tía de Southey que era muy rica. Entonces le pidieron que robara algunas joyas de la tía para realizar la utopía, pero la tía se enteró del proyecto, desheredó a Southey y echó al criado, al infame Hadrach. Así no se puede ser republicano. Claro, ¿qué pasa? No hay manera. Bueno, Coleridge se casó con Sarah y se fue a vivir en una casa cercana a otro escritor amigo del programa, William Wordsworth, aquel que decía que no hay que escribir bajo la influencia del dolor, ¿no? Se hicieron amigos con Wordsworth y solían caminar hasta muy entrada la noche, y eso dio lugar a ciertas sospechas de la policía, ¿no? Poetas que caminaban hasta altas horas de la noche los denunciaron por contrabandistas. Entonces les enviaron un tipo para que lo siguiera y los poetas hablaban, discutían sobre Spinoza y lo pronunciaban Spinoza. Y cada vez que oía spy, espía, ¿no? El tipo que lo seguía llegó al convencimiento de que los tipos estaban tramando algo raro. Al final los mandaron en cana. Los absolvieron cuando declararon ante las autoridades que lo único que tramaban era un libro de poemas. Querían escribir un volumen de poesía que diera por tierra las normas de la rima que casi todos los poetas aceptaban en Inglaterra. Alexander Pope y el otro, John Dryden, habían cimentado el crédito de absoluta fidelidad a los clásicos antiguos. En cambio, Coleridge y Wordsworth creían que lo mejor de la poesía estaba en expresar sin artificio el pensamiento de la gente sencilla, qué sé yo. Pero Coleridge agregaba que además de simple, la poesía debía ser mágica y misteriosa, lo cual era un poco una paradoja, ¿no? Tal como decía aquel profesor cuyo nombre hemos olvidado. A los 25 años, Coleridge empezó a tomar opio. Tenía reumatismo. En el año 1797 se quedó dormido por efecto de la droga. Y ese día sucedió algo curioso, quizá lo más importante de la vida de Coleridge desde el punto de vista de un lector. Coleridge había estado leyendo un libro de viajes y soñó un triple sueño de índole verbal, musical y visual. Parece que oyó una voz que repetía un poema, oyó una extraña música y vio la construcción de un palacio chino. Y supo, del modo en que se saben estas cosas en los sueños, que la música edificaba el palacio. Y que este palacio que se construía era el palacio de Kublai Khan, el emperador que protegió a Marco Polo
el emperador de la China, que no era chino en realidad, porque venía de Mongolia. Coleridge recordó el poema al levantarse y empezó a escribirlo. Pero lo interrumpieron. Vino un tipo, le golpeó la puerta. Coleridge iba por el verso número 50 y pico, salió a atender y después nunca logró recordar el final. Borges dice que estos versos que se rescataron son, por sus imágenes y su delicada cadencia, de las páginas inmortales de la literatura. Años después de la muerte de Coleridge, se supo que el emperador Kublai Khan había edificado ese palacio, efectivamente, según un plano que le había sido revelado en un sueño. Este dato nunca lo supo Coleridge. Una vez escrita esa parte del poema, Coleridge intentó soñarlo otra vez y recurrió continuamente al opio para hacerlo. Los intentos fueron en vano porque soñaba con otros poemas o cosas. Otros palacios. O no soñaba en absoluto. Después abandonó la familia, ya tenía un hijo, se embarcó con destino a Malta, dijo que era un viaje de vital importancia para su salud, se le perdió el rastro, no escribió carta ninguna y al regreso empezó a escribir artículos para procurarse algún dinero. A veces daba alguna conferencia sobre literatura, pero bueno, era un hombre envejecido, ¿no? Y necesitaba tanto del opio que llegó a contratar a un tipo que lo seguía a todas partes para impedirle comprar opio. Dicen que las noches de insomnio lo torturaban hasta la locura. Sus escritos eran considerados como extravagancias de un lunático y vivió sus últimos años recorriendo las administraciones de los diarios de Londres para ver si conseguía algún laburo, decía él, para pagar los estudios de su hijo y para pagar la casa en la que vivía junto a Sara. Al final se murió. Tenía 62 años Coleridge, escribió muchas poesías: El marino, Kublai Khan, Juventud y vejez, Melancolía, Odas sobre el fin de año. Borges dice en el artículo que él ha escrito sobre Coleridge que hay muchas obras que nacieron de un sueño. Mejor dicho, que no hay muchas, pero hay. Y hace una indagación. Nombra a Tartini, que soñó una melodía que tocaba el diablo. El más ilustre es quizá Stevenson, que recibió en un sueño el cuento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Parece que recibía las formas generales, no es que lo copiaba textualmente. Sí. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta pequeña historia acerca de Coleridge? Bueno, por empezar, al mismo Coleridge, a Kublai Khan, el emperador chino de la dinastía de los mongoles, que fueron los que encontró cuando estuvo allí Marco Polo. Bueno, y este emperador, el Kublai Khan, recibió los planos de un palacio que pensaba construir en un sueño. A Sara, la mujer de Coleridge, ser la mujer más linda entre dos hermanas, es ya un mérito. No sé cuál, pero es un mérito, qué sé yo. Y así... Y a Borges. Y a Borges, que nos mostró tantas veces a Coleridge que uno no tuvo más remedio que interesarse en él, ¿no? Yo creo que sería bueno dedicárselo también al amigo que le pagó las deudas al compañero de regimiento, ¿no? Que reconoció su talento. Y yo creo que es una especie de talento el poder reconocer el talento ajeno. Siempre hubo, en todas las épocas, tanta vileza y mezquindad que es raro que la gente admita el talento ajeno, ¿no? También pensaba cuando hacía las dedicatorias en la posibilidad de soñar una obra artística, de recibir instrucciones en el sueño,
o directamente recibir la obra hecha o casi hecha. Es raro eso, porque no corresponde a la concepción del sueño que se tiene contemporáneamente. Se piensa que nadie puede soñar una cosa exterior. Los sueños vienen de adentro y se hacen con la masilla que hay dentro de la memoria, o las vivencias, o la propia colección de saberes. Con eso se hacen los sueños. No vienen del exterior, tal como lo comprenden los psicoanalistas o los médicos. Así que recibir estos datos está bien, pero hay que conjeturar que el poema ya estaba dentro de Coleridge de alguna manera. Pero hay un asunto raro, porque está recibiendo información sobre un palacio que viene a descubrirse, muerto ya Coleridge, que había sido revelado en un sueño. Esto puede llamarse casualidad, pero casualidades que nos hacen pensar, como diría Paul Auster, son rimas. Auster habla de las rimas que el mundo nos entrega. Por esas rimas, cadencias, casualidades, uno puede llegar a captar la existencia de un plan, y eso es todo lo que necesita uno, ¿no? Sospechar la existencia de un plan, y a falta de revelaciones mayores, ya es suficiente para tranquilizarse un rato y creer que hay un plan divino, qué sé yo. Puede ser que este verso haya respondido a un plan divino, o se trate, como yo creo, de meros recuerdos de lecturas que Coleridge ya había olvidado. Quizás Carl Jung tendría algo que decir también ahí, que habla de sueños arquetípicos, exactamente, de inconsciente colectivo, de símbolos. Bueno, vamos a escuchar ahora Sueño de Juventud, un vals de Enrique Santos Discépolo en la voz de Gardel. Es probable que Discépolo recibiera la revelación de este vals en un sueño.